Muy buenas amigos de los mayores, mi nombre es Ángel García y me dedico a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de terapias físicas cognitivas y de hábitos saludables. Aparte de todo eso, obviamente también soy enfermero y hoy quiero hablaros del tema que nos dejamos pendiente en el vídeo anterior, que son los tipos de demencia. Ya hemos visto qué signos podemos encontrar en personas, en las personas mayores sobre todo, que pueden llevar a padecer unas ciertas demencias. Entonces ya vimos en el anterior los signos que podemos encontrar y ahora vamos a ver los tipos. Vamos a relacionar esos signos con los tipos de demencia. Hay más, yo he puesto los 5 más comunes, sé que hay más, sé que hay enfermedades que luego pueden llegar a desarrollar ciertas demencias, pero yo quería centrarme en las que son más, en general, comunes en las personas mayores. Entonces, bueno, para empezar, la primera siempre es la enfermedad de Alzheimer, porque, bueno, básicamente se estipula que el 64% de la población mundial padece esta enfermedad. Y normalmente esta es, digamos, la más común y la que la gente suele identificar un poco mejor, porque es la que se comienza con una pérdida de la memoria de forma progresiva. Lo que no sabe la gente es que esta enfermedad normalmente suele empezar cuando se tienen alrededor de 50 años y muchas veces sí que da síntomas y se dan algunas señas y otras veces no. Queda de manera latente, aunque se sigue avanzando, y empieza a dar síntomas a partir de los años cuando se tienen 70 o 80 años en adelante. Entonces, bueno, digamos que es digamos, entre comillas, peligrosa porque muchas veces no se puede ver. Entonces en todo este periodo, en los 20 años de evolución, no se ve que haya afectaciones y a veces sí que va dejando algunas muestras como pérdidas involuntarias de memoria que pueden provocar que sea el comienzo de esta enfermedad. Mucha gente que conozco, incluso gente que incluso no conozco y que he visto en Facebook y en otras redes sociales preguntando casi siempre lo mismo, muchas veces al principio no le dan una importancia muy grande y luego, claro, empiezan a darle más importancia cuando se encuentran en estas circunstancias, cuando ya empieza a tener una pérdida de memoria mucho más importante y la persona ya no se puede manejar de una manera adecuada. La segunda que quería hablar es sobre los cuerpos de Levy. Los cuerpos de Levy se llaman así por el acúmulo que se produce de proteínas en las diferentes partes del cerebro. Entonces, por ello, esos acúmulos de proteínas se les llama cuerpos de Levy. Esta enfermedad, al contrario que en el Alzheimer, empieza más con un cierto, digamos, déficit de atención. También también puede afectar a temas de delirios y demás, más que a la memoria de delirios. Vale. Más que a la memoria como tal, afecta más a este tipo de parte de percepción de la realidad. Incluso se suelen volver muy apáticos, suelen tener menos interacción. Y luego ya sí que, más avanzado, empiezan a tener ya problemas de movilidad y demás, incluso rigidez. El siguiente tipo de demencia sería la demencia del Parkinson o demencia parkinsoniana. El Parkinson como tal no es una demencia, no acusa como una demencia, pero sí que está muy relacionada con ellas y sí que en los estadios finales sí que puede provocar este tipo de demencias. En algunos casos se ha llegado a ver que hay demencias parkinsonianas que no actúan como un Parkinson normal. Es decir, normalmente en la enfermedad de Parkinson y en el vídeo que grabé hace bastante tiempo, que os dejaré por aquí arriba, en el tema de la enfermedad de Parkinson al principio sí que suelen comenzar con problemas a la hora de moverse, a la hora de caminar, a la hora de la coordinación. Y luego, a lo largo de un tiempo, sí que empieza a afectar al tema cognitivo. Aunque a veces sí que afecta, es decir, se produce ese tipo de demencia parkinsoniana sin tener esos problemas de movimiento y coordinación. Es curioso, a veces se da ese caso y puede ocurrir. Normalmente no suele afectar tanto a la memoria diferida,
sino que afecta más también al tema de la percepción, al tema de los delirios, al tema de ver cosas que quizás no, pues, no existan, pero no suele afectar a la memoria diferida. Para saber más o menos qué es la memoria diferida, pues básicamente, y un resumen muy cortito, para resumirlo en una frase, la memoria diferida es la capacidad que tiene la persona de captar nueva información. Al igual que en el Alzheimer, por ejemplo, se empieza a perder la memoria diferida y las personas empiezan a perder la capacidad de conseguir nueva información, en el Parkinson no suele ocurrir así. Luego nos podemos encontrar las diferentes demencias vasculares. Estas demencias vasculares pueden ser debidas pues por ejemplo, pues a un tema de un ictus o un tema de hipertensión, pues hipertensión arterial y hipercolesterolemia, que puede acabar pues produciendo problemas a la hora del riego sanguíneo a lo que es la zona del cerebro. Entonces, al quedarse sin oxígeno, pues digamos que se pierden, que al final hay neuronas que mueren o partes del cerebro que mueren y ya no se pueden volver a utilizar, y entonces se produce este tipo de demencia vascular. La forma de que no ocurra la demencia vascular básicamente es pues evitando tener hipertensión, evitando tener hipercolesterolemia, no siendo diabético, porque se sabe que siendo diabético las posibilidades de que eso ocurra pues son mucho mayores, y en general teniendo unas prevenciones en general de lo que es la salud entera, porque un ictus muchas veces no se puede prevenir, pero un ictus te puede provocar un cierto nivel de demencia que hay que intentar pues en la medida de lo posible evitar, y eso se soluciona pues devolviendo digamos el riego sanguíneo a la circulación habitual y entonces al cerebro para que pueda funcionar. Pero desgraciadamente en la mayoría de los casos, una vez que las neuronas ya no forman parte digamos de la funcionalidad del cerebro, pues ya no pueden volver a funcionar y es complicado luego una rehabilitación completa. Y luego tendríamos la enfermedad de Pick, o lo que es también denominada la demencia frontotemporal. Y se denomina demencia frontotemporal porque suele afectar más a la zona frontal y a la zona temporal, nunca mejor dicho, del cerebro. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues normalmente en este caso serían las propias neuronas, voy a intentar dibujarlas por aquí, las neuronas que tienen interconexiones, más o menos, pues hay acúmulos en las proteínas tau de las neuronas en algunas zonas, sobre todo en la zona frontotemporal. Entonces, esos son los que evitan, digamos, que se hagan las conexiones de forma adecuada. Y bueno, pues en principio y más o menos esto sería, digamos, en general de todas las cosas que hay que tener en cuenta con el tema de la demencia. Sí que es cierto, y debo añadir, que la enfermedad de Pick muchas veces empieza antes, es decir, hay gente con enfermedad de Pick que empieza a tenerla con 20 años, y de ahí en adelante, por supuesto, falta por decir que si aparece antes, lo que te provoca es, pues la enfermedad suele ser peor. Cuanto antes aparezca, cuanto más incipiente sea esta enfermedad, peor. Y bueno, en general estos son todos los tipos de demencia. Si alguien quiere que hable de alguna demencia un poco más en profundidad, o que hable de forma más clara, estaré encantado de hacer algún otro vídeo explicando cada una de ellas en particular. Del Parkinson ya hay un vídeo que podéis encontrar en el historial y en las tarjetas de vídeos que os he dejado antes. Y de las otras, si queréis, puedo hacer algún vídeo más sin ningún tipo de problema. Y en el próximo vídeo vamos a hablar de los tipos de enfermedad de Alzheimer que existen, porque eso sí que he visto que hay muy poca información sobre esto, y dependiendo, digamos, de cuál tipo de Alzheimer se tenga, pues se puede funcionar de una manera o de otra. Así que, si no queréis perderoslo, os invito a que os suscribáis aquí abajo al botón de suscribirse, que es completamente gratuito, y ya si queréis, pues para que os notifique YouTube los vídeos nuevos, pues podéis darle a la campanita y os podéis suscribir. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.